Dale, pues, saludcita, pues. Saludcita. Ande. Buen día, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este otro tema que vamos a compartirles. Continuamos con la parte del proceso personal, como la importancia de tener un proceso, la terapia, o a través de la terapia, o ya después compartiremos otras formas a lo mejor de tener proceso, pero esta parte, estamos empezando como el antes y el después del proceso, como la diferencia que hay en la vida de una persona cuando trabaja el proceso. Y pues nuevamente le damos la bienvenida a Beatriz. Muchas gracias, Beatriz Ortega, por acompañarnos. Gracias, es un placer, Lice. Es un honor tenerte aquí. El placer es mío, gracias por la invitación, por la confianza y pues por compartir este momento y este cafecito del alma, para el alma. Claro. Y como tú lo decías en la grabación pasada, en la grabación pasada, pues no se tiene la verdad absoluta, ¿ah? Es simplemente lo que nuestro proceso nos ha permitido ir comprendiendo de acuerdo al grado de avance, de ir siendo un poquito menos inconsciente en algunos aspectos. Claro, claro. También algo que queríamos compartirle, o bueno, decirles, ¿verdad? Es que con toda la confianza, si hay algo que a lo mejor no comprendan o no entiendan o se les haga raro que digamos, o si algo no quedó muy claro, muchas veces nosotros nos agarramos hablando y ya se nos hace como en automático, a veces así en la plática o el tema, y a lo mejor no nos damos cuenta si algo no, usamos palabras que a lo mejor no son tan claras o no se pueden comprender muy bien. No hay preguntas fuera de lugar, y es bien importante cuando tenemos alguna duda preguntar, porque luego a lo mejor hay mucha gente que tiene la misma duda, entonces ayuda a que nosotros nos expresemos mejor o a que aterricemos mejor las ideas, a que utilicemos mejor las palabras, etcétera, y también a que más gente pueda comprender esto, pues que es la intención, ¿no? De nada sirve que hablemos y hablemos si a lo mejor no queda claro lo que les compartamos. Entonces también pueden preguntarnos con toda la confianza. A lo mejor sabemos, a lo mejor no sabemos, pero lo investigamos, no, o les damos nuestra opinión, ¿no? Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Así es. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos, Beatriz, en esta ocasión? Bueno, para darle seguimiento a nuestra platiquita para el alma que tuvimos anteriormente, con el proceso que se obtiene una vez que empieza uno con el proceso personal, pues yo le llamo a una parte del regalo del proceso, que a medida que voy trabajando a papá, a mamá, a mis heridas de la infancia, pues me llega esa comprensión hacia papá y hacia mamá, el poder comprender su contexto, su vida, su historia, y poder clarificar el porqué del por qué se dieron ciertas situaciones, ciertas reacciones, ciertas sobrereacciones ante diferentes situaciones. Entonces, esa parte de comprender a los papás, siento que es un regalo muy grande con respecto a la parte de ir avanzando en el proceso, porque es un avance, es un proceso que a medida que vamos avanzando, que nos permitimos avanzar y trabajar, va llegando esa comprensión. ¿Qué opinas tú, Liz? Oye, fíjate que sí, me parece bien importante, pero ahorita que estás hablando del proceso y eso, me doy cuenta que no hemos platicado qué es un proceso o qué es el proceso. Entonces, como para la próxima, no sé, Maleta, tú que tienes apuntado ahí, ponnos una notita de que para la próxima el tema pudiera ser qué es el proceso, ¿no? Para comprender así como, puede ser a través de la terapia, qué quiere decir como para explicar eso, luego para platicar también así. Porque lo que te digo, asumimos así como las palabras y sí, el proceso, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Tiene que ser a fuerza por terapia o no? Bueno, X, ¿no? Entonces luego platicamos también esa parte para aclararlo. Fíjate que con esta parte del comprender de los comportamientos de los papás, es bien interesante, Beatriz, cuando en la terapia, por ejemplo, bueno, en la terapia porque yo voy viendo más ahí, ¿verdad? Pero todos en nuestra vida, con nuestras propias vidas y con nuestras familias, con sus hijos, con los amigos, con todo en nuestra vida, ¿verdad? Vamos viendo.
que la persona, desde que somos chiquitos, desde que somos niños, vamos teniendo una percepción como hijos. Y nosotros vemos a nuestros papás. Va a sonar tonto, pero no es tan tonto. Obviamente nosotros vemos a los papás como papás y a ellos van a ser siempre como papás, pero muchas veces no alcanzamos como a comprender que ellos también fueron hijos, que ellos también son hermanos, que ellos también fueron nietos, que también tuvieron tíos, que también tuvieron una infancia, que también Si a lo mejor nosotros en nuestra infancia, a lo mejor nuestros papás no tuvieron económicamente a lo mejor muchas facilidades o respaldos, beneficios, trabajo, ayudas, etcétera. A lo mejor tuvieron complicaciones económicas, por ejemplo. Entonces nosotros crecemos desde chiquillos, viendo esa realidad y que a lo mejor, ay, no tuvimos, nos faltó, y sí, o sea, a lo mejor eso pudo provocar muchas, que nos tuviéramos que mudar muchas veces, que hubiera problemas en la pareja de mis papás, que hubiera violencia, porque bien que mal, pues siempre falta el dinero y no hay para pagar la renta, no hay para la comida y ya las cuestiones del amor, las cuestiones de la familia y la paz, pues ya pasan a segundo o tercer plano porque hay que conseguir el dinero para comer, punto, o para vivir o para lo que sea, ¿no? Entonces, pasa que nosotros como hijos vivimos eso como hijos, pero no comprendemos como todo el bagaje, toda el equipaje que va cargando mi mamá por su historia y el equipaje que va cargando mi papá por su historia personal. Así es, y que es, por eso hago mención de que es un regalo, porque en el momento en que empiezo a comprender o que yo empiezo a comprender a papá, a mamá, y ver su historia, y poder lograr, o sea, a medida que se sana más las heridas y se hace más conciencia de ellas, es maravilloso poder ver cómo en algún momento, desde como si lo viera yo como un observador a ellos en su comportamiento, poder identificar incluso, en este momento no es la adulta, está saliendo la niña lastimada de mamá que reacciona de acuerdo a su herida, y es así como... Te me estás adelantando con eso, porque todavía no explicamos ni el proceso y ya pues explicamos. Tranquilos. Va a haber un momento en el que expliquemos, ¿cómo que la niña? ¿Qué es esa? Ok, olviden esa parte poquito. No, bueno, no lo olviden. Bueno, ténganla nomás ahí pendiente, luego vamos a explicar así como en el proceso todo lo que se va descubriendo. Ajá. Pero va uno comprendiendo desde sus heridas y desde la historia. Pues con razón, si mi mamá sufrió violencia o si tuvo tal cosa, por algo mi mamá es tan dura, por algo mi mamá es estricta o por algo es antes ya, órale. No es así como que se levanta de malas mi mamá y quiere ser mala y me odia y por eso se comporta conmigo así. No. Ya cuando uno va aprendiendo a ser observador, que es lo que comenta Beatriz, ¿verdad? Y va empezando a observar ya no solamente mi vida y lo que sea, sino, caray, a ver, platícame, ¿cuál es la historia de tu mamá? No, pues mi mamá, no sé cuánto, quién sabe, 10 hermanos, no sé cuánto, y de un pueblo, y esto, y lo otro, y trabajaron desde chiquita, y se hizo cargo de sus hermanos, entonces, pues con razón, mamá, pues si le quitaron su infancia, si le quitaron su adolescencia, si se tuvo que, desde los 8 años, 10 años, 12 años, se tuvo que hacer cargo de sus hermanitos, pues claro que, ¿cómo va a crecer feliz y contenta? Trae una programación de ella no merece disfrutar, no merece descansar, no merece el placer, comprarse cosas, ¿no? Porque desde chiquita ya trae una responsabilidad encima de hacerse cargo de sus hermanitos, y una niña de 10, 12 años, si por alguna cosa hacía trabajos de limpieza con los vecinos, mandados, lo que sea, y agarraba 50 pesos, no era para comprarse un juguete, era para comprar pan para los 8 hermanillos o una cosa así. Entonces, en ese sentido ya va uno entendiendo, pues con razón mi mamá no sabe descansar, con razón mi papá no sabe descansar, con razón mi papá trabaja y anda bien cansado, y descanse, papá. No. Cómprese zapatos, cómprese cajones, cómprese esto, mire, disfruta. No, porque son programaciones que están bien arraigadas. Entonces, uno no comprende eso porque uno aprende a ver desde los ojos del niño y uno no aprende a ver más allá de eso. Entonces, crecemos con la percepción del niño. Tranqui, mi Beatriz, no se me acelera. No se me acelera la parte bonita. Primero, así como todos los... Es importante, Beatriz, también así como que
como aterrizar, por ejemplo, como ejemplos, porque la gente va diciendo, mi papá, mi mamá, entonces de esa forma se van como identificando, primero con la parte de las heridas o como los pensamientos que teníamos nosotros antes, o los juicios que teníamos antes, ¿ves? Vamos a llegar a esa parte también de la restauración, entonces así también como esa parte, ¿ves? Y es esa parte de una vez que se empieza a comprender o se empieza a ser consciente de, mira, cómo pasaron por esto, lidiaron con esto, es también a medida de que sus reacciones ya no las tomo personales, como si fuera una agresión directa hacia mí. ¿Por qué? Sino, ¿Por qué? No me digas si no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya comprendí la historia de ellos, ya comprendí cuál fue su contexto, cuál fue su historia, y que claro, lo reaccionan y viven de acuerdo a sus herramientas, de acuerdo pues a su propia conciencia, ¿verdad? O inconsciencia. Cada caso es muy particular. Entonces es esa parte que digo, pues es lindo, yo lo veo como un regalo del proceso, cuando te permites llevar un proceso terapéutico. Platícanos. Ñaca. Ya te vi muy mal, saboreándome el cafecito. Sí. Platícanos, ¿cómo es cuando uno no comprende a los papás? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive una persona cuando uno no ha alcanzado a comprender que papá y mamá tenían una historia, que traen sus heridas? No alcanzamos a ver las heridas porque nosotros vivimos desde nuestras heridas. O sea, pues a mí no me dieron, a mí me rechazaron, a mí me abandonaron, a mí me pegaban, a mí me esto, a mí me lo otro. Cuando yo me vivo en las heridas o algo así, ¿cómo se vive una persona así en relación con los papás? Pues en mi caso muy particular, ¿verdad? Yo hablo sobre mi propia experiencia, pues desde la niña que sigue demandando a papá y a mamá que las cosas sean como la niña quiere que sean. O sea, mi niña, ¿no? Cómo quiero que sea o cómo quiero que reaccionen ellos ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, de que si yo quiero, ¿cómo puede ser? No sé, o sea, algo muy sencillo, ¿no? El día del cumpleaños, por así mencionarlo. Pues a lo mejor desde las expectativas de mi niña espera muchas cosas, o esperaba muchas cosas, ¿no? Que la llamada, que el abrazo, que el pastel, que el festejo, que esto, que el otro, que aquello. Y muy probablemente, pues a lo mejor desde las experiencias de ellos, ¿verdad? Pues un cumpleaños era como un día más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había que trabajar, había que hacer esto. No había dinero para gastar. No había dinero, eso era algo extra, sí, o sea. Yo, bueno, es algo que se me viene así como un ejemplo sencillo, ¿no? E incluso también desde no tener proceso, pues también la parte de tomarse como que todo muy personal, las reacciones de los papás. Claro. Incluso hasta de, o sea, en esa predisposición se pudiese decir de, no, es que constantemente me sigue regañando y nada más a mí, porque nada más yo, porque esto, bla, 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 desde la herida de la niña, ¿no? Claro. Entonces, no comprendiendo más allá de por qué está sobre reaccionando, ¿no? En cuanto a su enojo, en cuanto a su reacción con a lo mejor alguna situación muy sencilla, ¿no? Hasta el simple hecho de que a lo mejor, no sé, se me ocurre como un ejemplo de, pues a lo mejor no están los trastes lavados, ¿no? Típico a veces. Ajá. De que no están lavados los trastes de la cocina y ahí empieza, ¿no? De que, entonces se sobrereacciona con cosas y pienso y siento que a medida que pasan los años y se es más adulto, si no se tiene trabajada esa parte, pues como que va aumentando el nivel, ¿no? Va aumentando el nivel de intensidad en cuanto a la reacción ante determinadas situaciones. Fíjate que es bien interesante eso que dice Beatriz, porque, por ejemplo, es muy común que la gente dice, pues yo de niño me pasé tal cosa, mi mamá era así, mi papá, o X, Y, Z, ¿no? Tales cosas que viví, pero pues ya pasó, ya hace muchos años, ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 30, ya tengo, pues ya, o sea, ya, es más, ni me acuerdo, o lo que tú quieras. Entonces, uno piensa como que el pasado ya pasó, ¿verdad? Y uno no conecta que a lo mejor mi forma de reaccionar, de que a lo mejor por cualquier cosa mi mamá
Entonces, por cualquier cosa, Liz, esto no sé cuánto, y te enciendes y te molesta mucho que te esté regañando, que te esté diciendo que no sé cuánto, que te estén mandando, y no somos conscientes, o sea, o no somos como capaces o no, todavía no tenemos como la habilidad de poder conectar esa sobrereacción que tiene que ver con esa carencia o esa exigencia que desde chiquita a lo mejor yo estuve esperando que me vieran, que me felicitaran, que mi cumpleaños, que me validaran, que me reconocieran lo que sí hacía, y como nunca lo reconocieron, llega un momento en el que como que se va acumulando, pero de adultos pensamos, no, ya, pues ya pasó, ya no, o sea, ya no, pues no, X, ¿no? Y desconectamos eso con mis reacciones diarias. Sí. Salgo al trabajo y no sé cuánto me peleo en el trabajo, vengo a la casa y, ay, es que el jefe no sé cuánto, es que mi compañero no sé cuánto, me ando peleando con todo el mundo, lo que sea, y no soy consciente que todo eso tiene que ver con aquello, y cero lo conecto. Y de hecho, por ejemplo, puedes platicarlo tú con alguien al principio así todo, y va a ser como bien difícil para mucha gente, como, ay, claro que no, esta vieja mensaje, ay, ya, ahora resulta que todo tiene que ver con el niño cuando estaba uno de niño. Sí, pues, sí, todo tiene que ver, pero no somos capaces como de conectarlos y de comprenderlo, porque ya pasa como a otro, como si cuando estamos chiquitos lo estamos viviendo como en la conciencia, pero como ya conscientemente no se procesó, no se sanó, no se restauró, como si pasara a otro departamento. Pasa al departamento de la inconsciencia, entonces ya la inconsciencia se encarga de todo eso, pero inconscientemente nosotros estamos respondiendo y reaccionando de adultos y no lo conectamos con eso. Así es, porque la información ahí está. El que no se vea, exacto, no quiere decir que no esté. Exacto. Ahí está. ¿Y qué pasa, no? También se me viene así como un ejemplo de que, por ejemplo, en los trabajos o en cualquier trabajo, por así decirlo, pudieses encontrarte con una persona y con determinada persona así que le estás, o sea, puede tener características y una personalidad así muy similar a de mamá o de papá, y muchas veces, o sea, y no se hace, o sea, la información está ahí, pero no, pues está dormida, ¿verdad? Está en ese inconsciente. Sí, no lo reconoce. No se reconoce, y así como que hasta a veces se pudiera cuestionar, ¿no? Porque luego sí he escuchado así de que, es que yo no sé por qué con alguien choca. Choco y termino pasándole y me quedo callada, cosas así, ¿no? Entonces, y es inexplicable en ese momento que estás al día a día en un trabajo, y luego te comparten, ¿no? Es que ¿por qué? Y no entiende, y esto y lo otro, y pues resalta que simplemente está sobre reaccionando a ciertas características que tiene esa persona, que tiene mucha similitud con alguno de los papás. Claro. Y que como no se hace, o sea, no se trae al presente esa información o no se ve, pues pareciera como que visualmente no estuvieses viendo a la persona que está en el trabajo, sino que tu inconsciente o lo que no está, que no ve uno, está reflejando más bien a la mamá o al papá, que tiene la similitud de ese carácter, y por eso la sobrereacción, y por eso a veces de que no sé por qué le aguanto, pues porque está pensando que es mamá o que es papá, los que les tienes que aguantar el coraje, cosas así, ¿no? También se pudiera, o sea, sí se presenta, así, claro, sí se presenta así, claro, también claro. Incluso en las áreas de trabajo, o sea, yo digo que en cualquier contacto o relación que puedas tener con otras personas. Claro. Y continuando con el punto que estamos viendo, ¿verdad? Del comprender a los papás en ese sentido, es cuando ya empezamos a ser un poquito más observadores y empezamos a reflexionar en la historia que tuvo papá, en la historia que tuvo mamá. Fíjate que es bien interesante, Beatriz, que muchas veces, yo me acuerdo que en algún momento cuando daba clases o la terapia, les pregunto, ok, platícame, ¿cuál es la historia de tu mamá? Como de chiquita, ¿me explico? O sea, ¿de dónde es? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Su papá, su mamá? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cuál es la historia de tu papá? Platica. Entonces, mucha gente no conoce la historia de los papás. No conoce, no sabe. Hay mucha gente que obviamente ni siquiera conoció a su papá o no conoció a sus, o son, no sé, fueron abandonados físicamente, así literalmente, y no conocen a los papás biológicos, o a lo mejor el papá nunca estuvo y no tienen idea ni siquiera cómo se llama, o saben nada más el nombre, etcétera. O incluso, los papás están ahí todavía grandes en su casa, viven con ellos o lo que sea, algo así,
y no conocen la historia de los papás, no conocen así como, a lo mejor, pues tiene tantos hermanos, sus papás no sé cuánto y tal cosa, súper básico, pero no conocen, pero estudió, no estudiaron, cómo era como persona, cómo lo trataban, qué dinámicas había en la familia, sí, así como un poquito más detalle, ya hasta como experiencias de cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, tuvo oportunidades de estudiar, de trabajar, tuvo respaldo de sus papás, no tuvo respaldo de sus papás, la mamá cómo era cariñosa, era seca, cómo era, todo ese tipo de detalles revelan un chorro así de cosas para en esta parte, ¿verdad? Para comprender a los papás. Entonces mucha gente no, ¿qué se llama? No lo saben. Sí, no saben, no conocen ni siquiera la historia, entonces es bien importante, ya desde ahí, ¿cómo voy a comprender lo que me dieron y el comportamiento de mis papás si ni siquiera sé de dónde viene o qué aprendizajes traen, qué programaciones traen de sus papás, no sé, si por ejemplo mi mamá o mi papá los abandonaron a ellos, o por ejemplo, sí, si a mi papá o a mi mamá los abandonaron, lo lógico es que desde las heridas de ellos van a ser sobreprotectores. Entonces a lo mejor yo, mi mamá, no sé qué, me ahoga, mi papá me ahoga, no sé cuánto así. Y entonces yo me voy a quejar mucho de eso, pero yo no estoy comprendiendo que esa actitud o esa acción o ese comportamiento de mi papá viene desde su herida, pero desde su amor también. O sea, desde su herida porque lo abandonaron, pero por amor a mí, que no quiere que yo pase lo mismo que pasó él, me sobreprotege, que se va hasta el otro lado. Entonces tampoco es como tan bueno, o sea, tampoco es tan bueno porque también lastima, también hay heridas y ta. Pero por lo menos ya me permite a mí comprender, porque hay veces que vivimos nuestra vida, Beatriz, atorados y no hacemos una vida porque estamos atorados todavía es que porque es así, es que mi mamá no sé cuánto, o es que me faltó tal cosa. Entonces, es entender que si mi mamá me dio 3 frijoles, pues era lo que tenía y a lo mejor no va a haber más. Y eso es algo también bien difícil de comprender para una persona soltarlo. Claro, porque igual hoy se puede ver, ¿no? Personas incluso muy cercanas a la familia. Bueno, cercanas, o sea, que no tenemos que ir muy retirados, ¿no? Que todavía a lo mejor a sus 60 años, 65 años están esperando que su mamá les dé lo que el niño o la niña estaban esperando, ¿no? De mamá. Y pues es triste, porque igual se puede pasar toda una vida, ¿no? Queriendo esperar, cuando pues ya la forma es diferente. Y eso se nota cuando las personas están o estamos muy pegados con papá y con mamá y no lo soltamos. Cuando en nuestra vida diaria no hemos creado nosotros una vida de nosotros mismos como qué quiero yo, sino que muchas veces las cosas que yo hago están enfocadas al darles gusto, a que se sientan contentos, a que se sientan orgullosos, a regresarles lo que me dieron ellos, a no sé cuánto. Entonces, cuando muchos de mis pensamientos y mi vida, mis acciones están enfocadas en papá, es esa cuestión, que todavía está uno como anclado en el niño que todavía está esperando, y puedo tener yo 40, 50, 60 años, pero emocionalmente soy el niño que todavía está esperando a mamá y a papá. Y que todavía puede estarle reclamando, si todavía tienen a mamá o al papá, cualquiera de los dos, todavía está reclamando a esa edad, es que tú no me diste, es que tú eres así, es que tú. Por eso yo lo llamo que pues es un regalo, ¿verdad? Cuando hay un proceso terapéutico, porque ya se puede comprender. Y ahorita con lo que decías, Liz, pues también ahí viene esa frase también, ¿no? De que, bueno, pues con todo ese contexto que pudiera tener un padre de familia, una madre de familia, pues también como hijo, es rescatar ya a través del proceso, ¿verdad? ¿Qué me diste con lo que no me diste? Porque igual, o sea, si fuiste un padre ausente, pero pues también me diste, porque ¿a qué me llevó como hijo? Pues a moverme, a aprender a hacer trámites, aprender a ir a hacer las cosas y de alguna manera como desde su ausencia. pues el ir aprendiendo también a ser autosuficiente en cuanto a las cosas del exterior. Entonces, pues hoy por hoy ganamos, ¿verdad?
pero es más, o sea, sí lo veo nuevamente, como reitero, como un regalo. Sí, es una parte bien, bien importante en el proceso, asegurarnos de conocer la historia de los papás para comprender las heridas, para no estarles reclamando, para no quedarse uno atorado y para no estar esperando, porque ese es otro punto también, que ya poquito lo comentamos, pero también me gustaría así como aterrizarlo un poquito más, el no estar esperando. Es en el proceso, en la terapia, por ejemplo, para muchas personas es bien difícil asimilar eso, aceptarlo. El decir, es que, o sea, es que mi papá nunca me dijo, estoy orgullosa de ti, te quiero, te amo. Es que mi mamá nunca me dijo, te amo, nunca me dio un abrazo, no sé cuánto. Obviamente, todas las personas necesitamos eso. Es una necesidad del alma, por supuesto que sí, es una necesidad y era una responsabilidad que papá y mamá nos lo diera, sí, también, sí tenía que ser. Pero si no nos lo dieron, es importante ser conscientes que a lo mejor ya no nos los van a dar, ya no va a haber eso no va a llegar, o sea, es posible que a lo mejor pudiera llegar, pero es posible que si no lo hizo de chiquito, no lo hizo de hace mucho, ya pasaron muchos años y no lo ha hecho, es posible que no lo vaya a hacer nunca, entonces no podemos quedarnos esperando por algo que muy seguramente no va a venir. Entonces, algo bien importante y bien difícil en el proceso es llevar a bueno, como terapeuta, llevar a la persona y también como uno mismo, entender y asimilar y aceptar que eso que tanto he estado esperando de mi mamá y de mi papá no va a llegar. Pero tengo que ser consciente qué es lo que he estado esperando. Que me diga esto, que me vea, que me reconozca. Entonces, ya una vez que toco la herida y que la reconozco, es bien importante aceptar esa posibilidad. Es posible que no va a llegar esa cuestión. Si no la acepto, me voy a quedar atorado ahí. Entonces, el aceptarlo me va a permitir, pues, procesarlo, llorarlo, esto, lo otro, sacar... Sí, sacar y resignificar. Sacar como todo la amargura, el resentimiento, todo lo porque se va acumulando, es como una herida que no se sanó y con el tiempo se va creando infección o esto, lo otro, lo que sea. Entonces hay que ver la herida y hay que sacar todo eso para resignificar. ¿Qué quiere decir resignificar? ¿Qué es resignificar, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, si se está hablando en el contexto del ser visto, de recibir de determinada manera el amor, el resignificar es uno, llegar a la comprensión, o sea, de por qué no se da de esa manera. Y el segundo es, ok, muy probablemente y muy seguramente, como dice Liz, pues no lo va a hacer ya, por la edad que ella tiene y por simplemente no llevan un proceso, ¿verdad?, personal, es volver ahora sí a permitirme, pues darme eso que yo he estado esperando. O sea, ¿cómo? Pues si yo estaba esperando, o sea, que me vieran, que me reconocieran, que me dieran amor, pues bueno, empezarme a ver yo, empezarme a reconocer mis logros, validarlos, festejarlos, o sea, porque también es esa parte, ¿no? Puedo hacer y hacer, pero nunca va a ser suficiente, porque siempre voy a querer estar haciendo más y más y más, porque puedo pensar que no es suficiente, pero es festejar cualquier pequeño, grande logro, reconociéndolo y viéndomelo yo misma, aprendiendo, porque también siento y pienso que es un aprendizaje el aprender a darme amor a mí misma. Y para eso sí, pues es también un proceso de cómo le voy a hacer yo para empezar a darme lo que yo estaba esperando constantemente de mis papás, cuando pues es un hecho que a lo mejor pues ya no lo voy a obtener o no se va a obtener como la niña quería, pero sí lo puedo obtener de mí misma. Claro. Si aprendo y voy aprendiendo en el camino a cómo hacerlo. Y lo padre, ¿no? Que a veces, o sea, voy aprendiendo pequeñas cosas y luego ya de repente lo estoy poniendo en práctica con mis papás. Claro, no adelante, chiquita. Ay, sonido, mi mujer. Anda, lo hacen adelante y no tengo que estar acá media hora explicando. Es que quiere decir esto, no sé cuánto. Jala, ya. Eso que comenta. Es parte de la dinámica de las bibliotecas del cafecito. Eso que comenta Beatriz, de como el ya yo darme lo que yo estuve esperando de mis papás,
tengo que aprender yo a trabajar, o sea, ya no lo voy a recibir de ellos, entonces, pero internamente sigue todavía la herida, entonces yo tengo que restaurar eso en mí. Eso es la restauración. Y la resignificación es en cierta forma como cambiar o sea, resignificar el significado de lo que mi mamá hacía, por ejemplo. Es que me descalifica, es que me regaña, es que para todo siempre está encima de mí, no sé cuánto. Cuando yo ya comprendo las heridas, yo le cambio el significado a eso. A lo mejor la sobreprotección. Entonces ya, no es que mi mamá me quiera castrar, es que mi mamá desde su herida me quiere proteger. Dije, entonces ya le cambio el significado, ya lo, ya lo suavizo. No desde el justificar, no estamos justificando a mamá y a papá, pero sí es cambiarle el significado es que mi mamá nunca me dijo que me quiere, no sé cuánto, entonces no me quiere. No, a ver, nunca te lo dijo porque no sabe expresar, porque ella tampoco nunca lo escuchó, porque nunca tuvo una mamá y un papá que fueran amorosos verbalmente hablando o físicamente hablando, entonces ella nunca lo recibió, entonces tampoco lo sabe decir, pero no quiere decir que no te quiera. Mamá te demuestra su amor, por ejemplo, cuando te cocina, cuando te limpia, te recoge tu recámara, tus garrillas ahí que dejas tirados en el baño, cuando se preocupa, ya comiste, cuando te da la bendición, cuando te regaña incluso. Entonces, es resignificar, es cambiarle el significado a la historia que tú tenías programada. Entonces, se resignifica y se empiezan a cambiar las programaciones por programaciones más comprensivas, más amorosas, más entendibles, es más comprensivas. Se empiezan a cambiar los significados y luego ya después esta parte que comentaba Beatriz, se restaura. Ok, ya sé que aquí ya no hay mucho que hacer, bueno, ya le cambio los significados, ya estoy un poquito en paz con eso, ya me pongo en paz, ya me empiezo a poner en paz con eso, con esas programaciones y con esas heridas que tenía en contra de mis papás. Pero ya entendí que aquí ya no hay más mucho que hacer. Bueno, ¿y ahora qué hago conmigo? Pues entonces ya me empiezo a restaurar a mí también. Entonces esas resignificaciones como programaciones ya empiezan a repercutir. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer? Pues ahora yo lo hago conmigo. Ya empiezo a reprogramar ya con acciones, darme a mí misma lo que yo pedía, que es lo que nos comenta Beatriz, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más, Beatriz? Bueno, yo creo que en esta parte de comprender nuestros propios comportamientos, pues de alguna manera ya lo hemos estado abarcando un poco con las explicaciones anteriores. O sea, que se va a medida que se avanza en el proceso, pues voy comprendiendo mi propio comportamiento, incluso aprendo a cuestionarme, a preguntarme mis comportamientos ante determinada situación. Antes a lo mejor en el sobre reaccionar ante determinada situación, ahora, caray, voy a reaccionar y así como que me puedo en el aire, así como que hacer una pausa y así, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tan intensamente? Sí, y es ponerse como un tercero, ¿no? A ver la situación de fuera y a ver, pero ¿por qué estoy reaccionando? No es para tanto, ¿qué me está haciendo reaccionar tanto? Entonces, algo ahí hay algo que me está diciendo que algo me está haciendo sobre reaccionar ante una situación que ante los ojos a lo mejor tuyos, por ejemplo, si ahorita aquí se me cae el café, o supongamos, el tuyo, se tira el tu mío. Café, ¿verdad? Tiras el café. Y yo así como que sobre reacciona así con mucho coraje. Entonces, pero pues igual y tú lo ves y dices, pues se cayó, ¿no? Tan sencillo como agarro un trapo, lo limpio y pues ya, me hago otro café. Y yo bien enojada, así como, tiraste el café, manchaste la mesa. Mi mesa. Es mi mesa, de caoba. Finísima. 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 Entonces, pero ahí ya estoy sobre reaccionando ante una situación que tiene una solución, que no causó daños a terceros, que es algo simple. Entonces, en ese sobre reaccionar es, caray, ¿por qué me molesté tanto? Si pues había forma no era algo irreparable, hay forma de solucionarlo. ¿Qué me hizo reaccionar? Y hablamos otra vez de esa información que está ahí y que no se ve, y que muy seguramente pudiera tener de años atrás, de muchos años atrás, ¿verdad? Hay algo que en mi infancia pudo haber impactado con respecto a lo mejor a algún regaño,
con algo que a lo mejor fue un accidente y que suele suceder, ¿no? A veces, ¿cuántas veces, ay, se cayó un vaso y se quebró y estás niño, ¿cómo que quebraste el vaso? Y es así como que, bueno, pues es un accidente y no hay por qué sobre reaccionar tanto, pero tiene que ver ahí con lo que representa en ese momento o representó en ese momento para mamá o para papá, ¿verdad? Que se haya quebrado la taza, que se haya quebrado el vaso. O sea, no sabemos dentro de su historia para ellos cuando quebraron un vaso qué significó. A lo mejor significó que les dieran un cintarazo, ¿eh? Entonces, para ellos tiene eso. Y así se transmite emocionalmente también pues para los hijos. ¿No? Entonces, ya llevando un proceso es así como que, caray, ¿por qué sobre reaccioné? O sea, y empezar a preguntarme por qué este comportamiento mío, qué fue lo que detonó que no estoy viendo. Y es empezar, como dicen ahora, a gestionar las emociones, que es lo mismo, o sea, observar y preguntarme por qué reacciono así, o por qué mi comportamiento es así ante determinada situación. Claro. Fíjate que también en esta parte de comprenderse, cuando empezamos a comprender la historia de papás, las heridas y dónde viene, eso también nos va a ayudar a comprendernos a nosotros, a entender por qué somos como somos. ¿Por qué? Pues porque si yo recibí de mi papá y de mi mamá, no sé, de toda la gama de colores, mi papá me dio nada más el color morado y me dio el color café. Y mi mamá me dio nada más el verde y el azul. Si eso fue lo único que yo recibí de ellos, pues lo lógico es que mi vida esté pintada con el morado, con el café, con el verde y con el azul nada más. Entonces, no va a haber amarillo, va a ser muy difícil que salga el rosa. ¿De dónde lo voy a sacar si no tengo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros repetimos los patrones, repetimos los aprendizajes que tenemos así literal, por más que a lo mejor nosotros consideremos, es que eso está mal, es que los golpes o la violencia o tal cosa, eso no es correcto. Sí, pero nosotros, bueno, hay un rollo también así como detrás de esto que a lo mejor ya poco a poco lo vamos a ir explicando de por qué funciona así o por qué, si a pesar que estamos viendo que está mal, por qué lo seguimos haciendo. Luego vamos a hablarnos un poquito, como entraremos en esa parte de cómo se programan y cómo se anclan las cosas, ¿no? Pero repetimos así literal, o sea, nos convertimos en mamá y en papá, en las cosas buenas y en las cosas malas, en las cosas que no nos gustan. Entonces es bien interesante, Beatriz, cómo muchas veces nos vivimos nosotros desde la víctima. Es que yo cuando estaba chiquita, mi papá, yo sufrí, no tuve, y esto y lo otro y lo que sea. Pero ya cuando somos grandes, en una parte consciente, entre comillas, todavía seguimos viviéndonos en la víctima, y en el no tuve, y necesito, y merezco, y lo que sea. Pero inconscientemente sale la misma versión como negativa o neurótica o herida de mi papá y de mi mamá. Y entonces, si mi mamá era descalificadora, yo me convertí en una persona descalificadora. Si mi papá era una persona descalificador, yo me convertí en alguien descalificador. Si mis papás eran secos, yo soy una persona seca. Si ellos eran ausentes, yo soy una persona ausente. Entonces, por más que yo trate de conscientemente de, no, yo lo voy a cambiar, inconscientemente yo traigo arraigado y abrazado esa programación de ser ausente. Entonces voy a ser una persona ausente sí o sí, consciente o inconscientemente. Inconscientemente me voy a encargar de cumplir como esa lealtad o esa programación que recibí, ¿me explico? Entonces, el empezar a entender las heridas de los papás nos va a permitir también empezar a comprender que no solamente somos la víctima, o sea, que sí somos. O sea, sí hay una parte de validar esa cuestión, porque sí somos punto. Todos los seres humanos, así como sí nos quitan mucho y nos lastiman mucho, todos tenemos heridas de mamá y de papá, pero también tenemos cosas buenas de los dos. Pero nos va a ayudar mucho el comprender las heridas de los papás y la historia y eso, nos va a ayudar también a ver más en nosotros, porque pensamos que somos las víctimas y que somos bien inocentes por la vida, y capaz que andamos ahí cortando cabezas a las demás personas, y pues tampoco es justo y tampoco es bueno y tampoco está bien, y ay no, pues ya las heridas, no, hay una responsabilidad también en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros damos. Entonces también es importante ver. Entonces ese es un punto que también creo que es importante. También empezamos a entender por qué yo soy bien intolerante, por qué yo soy bien impaciente, por qué soy enojona, por qué soy porque yo me descalifico. A lo mejor yo no hago eso, pues a lo mejor con los demás no, pero conmigo
porque yo no descanso, porque yo no me permito disfrutar, porque yo no me permito muchas cosas, por lo mismo. Mi papá se la pasa todo el día de la vida trabajando y nunca descansó, todavía ahorita no descansa. Estoy tomando de ahí el aprendizaje de lo que es la vida y de lo que se supone que es correcto o no. Sí, así es. Por ello, retomando un poquito la importancia de conocer la historia de los papás y como una sugerencia, ¿no? A quienes cuenten todavía con sus papás, pues que se den la oportunidad de acercarse y preguntarles su historia, ¿no? Cómo fue, cuestionarlos, porque hoy por hoy llegan a faltar y ahí se acabó la historia. Claro, claro. Entonces, y ser observadores, ¿no? También, sí, claro. O sea, quienes tengan los papás, ser observadores, por ejemplo, de cómo hablan, cómo se hablan a ellos mismos, cómo se tratan a ellos mismos, qué tanto se consienten, qué tanto se permiten cosas, qué tanto ellos se expresan, qué tanto también se permiten recibir, todo, o sea, en qué ponen su atención, o sea, qué es importante para ellos, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Entonces, mira qué interesante. Entonces, el ver a los papás también nos va a permitir mucho el reflejo de aprender a reconocer en nosotros. Fíjate que en la parte de la terapia, Beatriz, hay una parte bien, a mí se me hace muy bonita, ¿verdad? Pero a mucha gente le cuesta mucho el reconocer las partes malas o los errores de los papás. A la gente les cuesta mucho así como reconocer que mi mamá era esto, mi papá era eso, luego lo empiezan a justificarlos. Pero es que mi papá no se, pero es que mi mamá no se. Entonces, ok. Es bien importante reconocer los errores de los papás como papás, porque nosotros aprendimos de ellos. Entonces, si yo no reconozco que mi mamá era violenta o agresiva, o mi papá, no importa, era violento o era agresivo, yo traigo también de eso, ese es el marcador café, no sé, entonces yo también lo traigo. Entonces, si no lo puedo reconocer en mis papás y aceptarlo y reconocerlo, tampoco lo va a poder reconocer en mí. Ahora, el reconocerlo, el que yo reconozca que mis papás tenían ciertas cosas malas, no es para juzgarlos, ni para criticarlos, ni para nada, porque para arriba no se escupe. Si escupes para arriba te va a caer. Entonces, por ley espiritual universal, no se debe de, o sea, no vamos a ganar nada y estamos, bueno, sí vamos a ganar un karma negativo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque son los papás y entonces hay un orden también, así como en la cuestión del amor, en las que tenemos que aprender a honrar, haya sido como haya sido, lo bueno y también lo malo, pero es importante reconocer lo malo, no para juzgarlos, no para criticarlos, no para cobrárselas, no, sino para reconocer eso en mí y entonces en mí sí poder transformarlo y cambiarlo. Esa es la esencia como el principal del proceso y de esta parte del tema del comprender, para esa parte. Y como ahorita me viene, ¿no? Esa parte de poderlo reconocer, para poderlo reconocerlo, porque igual, si no se hace, pues es lo que dice, ¿no? Luego pero está en mi sombra, o sea, está en una parte que no quiero voltear a ver, que sí está, pero que no me permito ver, porque no lo reconozco. Y así le agregamos otra cosa más gacha todavía, es, por más que yo lo tenga en mi sombra, yo no. Tarde que temprano uno se convierte en eso, consciente o inconscientemente, de una forma u otra, con los hijos, y donde menos, yo no quiero ser así, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Y cuando menos te das cuenta que ya tienes tus hijos grandes, empiezas a reconocer y a ver que te convertiste literalmente en todo eso que no querías, y desgraciadamente ya es tarde para restaurarlo con los hijos. Entonces, por eso es muy importante trabajarlo. Tengas o no tengas hijos, es importante restaurarlo, reconocerlo y cambiarlo. Acuérdense que restaurarlo es cuando ya lo va cambiando uno. Entonces hay que resignificarlo, como es los cambios en la programación, y luego después ya los cambios así como en la vida, en mi vida, que se reflejen en acciones también. Así es. Pues muy interesante estos temas, muy padres. No, ya se nos acabó el café. Sí. Ya se nos acabó el café. Falta más café, falta más plática. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Beatriz, con estos puntos? No, pues para mí está bien. Creo que es suficiente material para analizar. No es fácil este reconocimiento, no es fácil a veces escuchar el preguntar, lo que decía ahorita Beatriz, acérquense a sus papás y pregúntenle, mamá, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo te fue de niña? ¿Cómo es? Bueno, entonces va a ser es mucho más probable
que vayan a encontrar historias tristes, difíciles, cosas que ustedes no conocían y que vaya a ser así como, ay, caray, o sea, bien, a veces hasta doloroso, cosas que vivieron los papás, porque generalmente en las generaciones para atrás, o sea, comúnmente pues en las generaciones para atrás, si nosotros pensamos que tuvimos a lo mejor una vida como más difícil o lo que es algo así, no hombre, se encuentran uno con historias que dices tú, ay, no manches, ¿en serio? Entonces a los papás les tocó una vida así bien fregadona, y a los abuelos, peor, o sea, entre más nos vamos para atrás, ay, caray, o sea, la época de los neandertales y de los pitecantropos erectos no está tan lejos de las generaciones, o sea, estamos apenas rayando así medio saliendito de eso. Entonces hay comportamientos así como bien tristes y bien dolorosos, pero eso es bien importante conocerlo, esas partes difíciles, porque eso nos va a dar mucha comprensión, de decir, pues con razón. Entonces, ya el entendimiento va a dar mucha respuesta a nuestra vida y a nuestras dudas y a nuestros conflictos y a muchas cosas, y eso va a ayudar mucho a que podamos decir, ok, ya entendí, no hay nada que se pueda cambiar y no se necesita como cambiar el pasado, pero sí entender de eso para poder restaurar el presente. No somos culpables de lo que nos dieron, nosotros no tuvimos la culpa de lo que nos dieron, si mi mamá fue mala, si mi papá fue malo, si estaban heridos, si fueron X, Y, Z. No somos culpables de eso, pero sí somos responsables de continuar con esas heridas, de seguirlas abrazando y de seguirlas dando a nuestros hijos. Somos responsables de eso. Entonces, hasta energéticamente hablando, no tenemos la culpa de lo que nos dieron, pero sí vamos a dar cuentas de lo que hicimos nosotros con eso, si trabajamos en restaurarlo o si, pues ahí seguimos con... Así nací, y claro. así me muero. Entonces, sí. no es fácil, no. Pero es un proceso muy bonito y muy amoroso el poder comprender las heridas de los demás y nuestras heridas. Así es. Pues bueno, se acabó. Pues por hoy, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Continuamos, muchas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. Sí, claro, ¿cuál invitación? Usted ya parte aquí del cafecito para el alma, ya es de las dos, ¿cuál invitación y que nada? La invitación de usted por el cafecito, estamos en la casa de Beatriz ahorita, y está invitando el cafecito, muy rico, y ahorita me voy a invitar otro. Sí. Muy bien. El próximo tema vamos a platicar un poquito más así como qué es el proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir el proceso? Y pues a ver, si va quedando claro o no, ya saben, platíquenos, coméntenos o lo que sea. Incluso si quieren hacer algún comentario que les parece o no sé, con mucho gusto lo recibimos. Claro que sí, a la orden. Pues muchas gracias. Y seguimos en este rollo. En este rollo. Pues que Dios los acompañe y que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, igualmente.